Hola, soy Eduardo Núñez, soy director del programa regional del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica. Bueno, efectivamente los procesos electorales se enfrentan en los últimos años nuevos desafíos. Y esos desafíos tienen que ver muchas veces con el contexto general en el cual los mismos se desarrollan. Uno de los desafíos fundamentales tiene que ver con la influencia de la criminalidad organizada en sus distintas expresiones, no solo el narcotráfico, sino esta suerte de economías ilícitas de escala que estamos viendo en toda la región. Hay múltiples maneras en las cuales el crimen organizado influye en las campañas y en los procesos político-electorales. Una, sin lugar a dudas, es el financiamiento de la política. Otra también es el control de los territorios y cómo desde el control de los territorios determinan la contienda electoral y condicionan la competencia. Otro, sin lugar a dudas, es la postulación de personas afines o personas que representan propiamente los intereses de la criminalidad organizada. Entonces, en realidad, es uno de los factores emergentes que tienen que ser considerados y que efectivamente desde la mirada de las autoridades electorales empieza a ser considerado como un factor contextual obligatorio. También empiezan a ser analizados desde la perspectiva de los procesos de reforma electoral, en el sentido de que se buscan aumentar los controles sobre las contribuciones privadas lícitas e ilícitas y aumentar la capacidad de sanción para tratar de prevenir la penetración de dineros ilícitos en las campañas y funcionamiento de los partidos políticos. Bueno, no sé el estado actual en el cual la cooperación del gobierno de los Estados Unidos o la forma en que la cooperación del gobierno de los Estados Unidos vaya a evolucionar. Lo que sí estamos es en una época a nivel global en donde hay una contracción de la ayuda para el desarrollo. Y particularmente en América Latina esa contracción es mucho más notable, dado que la mayor parte de nuestros países, a pesar de los altos niveles de desigualdad y pobreza, entran dentro de lo que se llama países de renta media. Al ser países de renta media ya no se convierten en sujetos de cooperación prioritaria. Eso pasa tanto con la cooperación europea como la cooperación estadounidense. ¿En qué medida la contracción de la ayuda internacional favorece la acción de actores ilícitos o no? Es difícil de establecer. Creo que a final de cuentas el problema de la influencia de los actores ilícitos o del crimen organizado en su conjunto o de las redes de corrupción que cada vez tienen vínculos más evidentes con las redes de criminalidad organizada, lo que realmente las alimenta no es la ausencia de ayuda internacional. Lo que realmente las alimenta es la capacidad de generación de riqueza que tienen. Difícilmente encontraremos una actividad lícita o legalmente establecida que pueda generar grados de acumulación de riqueza como la que generan las actividades ilícitas. Eso en un contexto de profunda desigualdad, amplios niveles de pobreza, pues se convierte en un caldo de cultivo que hace que distintos segmentos de población se vean inclinados o al menos tentados, digamos, a tener algún tipo de vínculo directo o indirecto con la criminalidad organizada. Pero hoy por hoy yo no veo una relación directa entre reducción o no de la ayuda para el desarrollo y criminalidad organizada. Me parece que tiene que ver mucho más con la capacidad de los estados nacionales de tener control de sus territorios. Tiene más que ver con la densidad institucional de los estados para poder dar respuesta de política pública a las necesidades económicas y sociales de la gente. Y por supuesto con las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad para contener un fenómeno de inseguridad asociado con la violencia delictiva y la criminalidad organizada. Bueno, estamos entrando en una época en donde la multipolaridad es uno de los rasgos, una de las tendencias más evidentes. Y esa multipolaridad además viene acompañada por una suerte de deterioro, digamos, de lo multilateral para dar paso a una acción mucho más intensa de formas bilaterales de acción. Eso está claro, digamos, en la estrategia de política exterior de los Estados Unidos, como está claro también en la estrategia de política exterior de otras potencias militares como Rusia u otras potencias económicas como China. Sin lugar a dudas, en este escenario del mundo globalizado, digamos, los territorios de las contiendas entre las potencias se vuelven también globales. Y estamos siendo testigos de un incremento de la presencia de terceros países en la región. Sin lugar a dudas,
principalmente China con su diplomacia económica y en alguna medida Rusia, con algunos acercamientos particularmente en Nicaragua, un poco en Venezuela también. Entonces, efectivamente, vivimos en Centroamérica una época, digamos, mucho más plural en cuanto a las oportunidades de relaciones internacionales. Para el caso de El Salvador en lo específico, que es el último país en haber establecido relaciones diplomáticas con China en el Istmo Centroamericano, se suma a la tendencia que arrancó Costa Rica hace aproximadamente 10 años, o un poco más de 10 años, a la cual se sumó Panamá, se sumó República Dominicana, etc. Yo creo que vamos a eso, vamos a un mundo multipolar en donde las influencias van a ser mucho más mixtas. ¿Significa eso que los Estados Unidos van a perder influencia en la región? Bueno, honestamente yo creo que no. El tema de la ubicación geográfica y el peso geopolítico de los Estados Unidos seguirá siendo una profunda incidencia sobre la realidad centroamericana. Pregunta interesante. Mire, yo creo que hablar de desestabilización como en los años 80 es muy difícil. Creo que, aunque hay profundas amenazas, digamos, a la democracia en Centroamérica y hay profundas insuficiencias en la densidad institucional de los estados centroamericanos y sin lugar a dudas del Triángulo Norte, difícilmente veo escenarios de retorno, digamos, a un ámbito de conflicto armado. Tenemos nuevas realidades. Por ejemplo, la violencia delictiva tiene un efecto igualmente profundo que en su momento lo tuvo la violencia política. Ahora bien, ¿a dónde vamos? Es difícil realmente de predecir. Yo lo que estoy viendo en este momento son algunas contradicciones que es importante que identifiquemos. Tenemos problemas comunes, pero estamos buscando abordajes bilaterales. Por ejemplo, en el flujo migratorio, en el tema de los flujos migratorios irregulares, estamos yendo por la vía bilateral. Va un presidente a hablar con Andrés Manuel López Obrador, va otro. O sea, don Nayib se reúne con don Andrés, luego don Juan Orlando Hernández hace lo mismo y ahora don Alejandro Gianmattei. En vez de entender que hay realidades comunes que podrían ser abordadas de una perspectiva integrada y con eso fortalecer, digamos, la capacidad de negociación e influencia de la subregión. Tenemos también otro proceso disruptivo interesante que es la diferenciación creciente a lo interno de Centroamérica. Tenemos más, digamos, una realidad que sería común en términos de seguridad o de inseguridad, flujos migratorios irregulares, niveles de cierto estancamiento de la economía mucho más acentuados en el norte que en el sur de Centroamérica. Y eso está generando dinámicas de diferenciación o de acentuamiento de la diferenciación entre el sur y el norte de Centroamérica. Eso está ralentizando o dificultando más los procesos de desarrollo y debilitando aún más los esfuerzos de integración regional. Yo, si tuviera que apostar por algo, es a que tratemos como región de tener una lectura estratégica sobre las amenazas, los riesgos y vulnerabilidades que enfrentamos. Y tratemos de superar las diferencias internas que tenemos entre gobiernos, porque no son diferencias entre sociedades o entre naciones, es fundamentalmente entre la cadencia y los perfiles ideológicos o las identidades individuales de los presidentes y presidentas. Yo creo que si logramos leer estratégicamente nuestras amenazas, nuestros riesgos y nuestras vulnerabilidades y buscar darle respuestas compartidas desde un esfuerzo de integración, vamos a tener más fuerza en la relación con México, vamos a tener más fuerza en la relación con los Estados Unidos y vamos a tener una mejor capacidad de inserción en la economía global y en las relaciones internacionales a nivel global.